Buenos días. En esta semana vamos a comenzar a trabajar con el libro de texto de matemáticas, el que se les proporcionó en la secundaria, pero eso va a ser hasta el día de mañana. Por el día de hoy vamos a terminar las actividades que están planeadas y lo primero que haremos será resolver lo que quedó pendiente del día viernes. Bueno, este es uno de los dos problemas que aún no resolvemos en pantalla y pues pueden ver que la solución al final nos da x igual a 17, el número que estamos buscando es igual a 17. Aquí lo dejo para que ustedes lo puedan revisar paso a paso en caso de ser necesario. Para el otro problema, tenía que ver con el cálculo del perímetro de un cuadrado. Hay dos maneras de solucionarlo. La primera está aquí en rojo, la segunda está aquí en verde. Ambas son válidas, así que si tienen cualquiera de las dos, su respuesta es correcta. Ahora, vamos a trabajar con el siguiente tema para el día de hoy. El tema de hoy tiene que ver con conjuntos de números que están ordenados de alguna manera muy particular y eso tiene nombre, de hecho, eso lo podemos entender como la definición de sucesión. La voy a leer nuevamente, nos dice una sucesión es un conjunto de números, aquí está, una sucesión, conjunto de números, son estos números, 3, 5, 7, 9, 11. Y estos números están ordenados de acuerdo con algún criterio. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer, voy a quitar, ok, lo voy a dejar. Lo que vamos a hacer es conocer primero qué partes conforman a la sucesión. Este 3, este 5, este 7, este 9 y este 11, nosotros los podemos llamar como primer término. Este 3 es el primer término de nuestra sucesión. Este 5 es el segundo término de nuestra sucesión. Este 7 es el tercer término de la sucesión. El número 9 es nuestro cuarto término. Y el número 11 es nuestro quinto término. Y así sucesivamente. Esta es una manera de etiquetarlos, pero hay otra también. Nosotros podemos decir que A1 es la posición número 1, que es esta. A1 es igual a 3. La posición A2 es igual a 5. La posición A3 es igual a 7. La posición A4 es igual a 9. Y la posición A5 es igual a 11. Este AN representa una posición enésima. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, la posición puede ser, pues la posición 20, sería A20, ¿ok? A20, y el valor no lo conocemos. De hecho, dos preguntas que siempre nos van a pedir, o cualquiera de esas dos preguntas, siempre nos lo pueden pedir en este tipo de problemas. Y esas preguntas son indicar cuál es el valor de una posición. Por ejemplo, cuál es el valor de A20. Dijimos que A1 vale 3, A2 5, pero ¿cuál es el valor de A20, por ejemplo? Esa es una de las dos preguntas que siempre nos van a poder hacer en este tipo de problemas. Y la siguiente pregunta es indicar cuál es la fórmula o cuál es el modelo que nos dice cómo se está comportando toda esta sucesión. Como podemos ver, va de 3 a 5 a 7 a 9 a 11, pues nosotros es muy fácil de ver que esto va aumentando de 2 en 2 porque 3 más 2, 5, 5 más 2, 7, 7 más 2, 9, 9 más 2, 11. Pero la pregunta que nos van a hacer y que de hecho nos hacen ahorita que lo revisemos en el compilado de actividades es que tenemos que indicar cuál es la fórmula matemática o cuál es el modelo matemático con el cual yo puedo escribir el comportamiento de toda esta sucesión. ¿Ok? Entonces son las dos preguntas. Una es decir cuál es el valor de una posición, por ejemplo a 20, y la otra escribir o decir cuál es la fórmula que modela el comportamiento de toda la sucesión. Y como podemos ver, pues esa es la pregunta número
número 1 es esta, la que tenemos aquí mismo. Nos pregunta, en la siguiente sucesión numérica, que es esta que tenemos con números, ¿cuál es la fórmula del término enésimo? Voy a cambiar un poco para que no sea tan complicado. Aquí vamos a cambiar la pregunta un poco. Vamos a preguntar, ¿cuál es la fórmula general que describe la sucesión general? Queremos encontrar la fórmula. Y también vamos a decir cuál es el valor de la posición A20. Bueno, para hacer esto, nosotros vamos a hacer uso de unos datos o de una fórmula que podemos utilizar para encontrar el modelo general o la fórmula general. Y es la siguiente. Voy a borrar un poco para no cambiarme de pantalla y continuar teniendo esta información a la mano. Bueno, la formulita que vamos a utilizar para encontrar la fórmula general y para encontrar cualquier término, en este caso A20, que es el que nos piden, es la siguiente. Vamos a decir que el término AN va a ser igual a la diferencia que existe entre dos números de la sucesión multiplicada por el número de la posición del término, por el número de esta posición, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, etc. Y todo eso más un número B. Ahorita explicamos qué significa esto. Donde AN, pues son estas. Es A1, A2, A3, A4, A5, A20. El N nos dice de qué número estamos hablando. Del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, etc. Muy bien. Y D, que es la diferencia entre estos dos números, va a ser una constante. ¿Eso qué quiere decir? Que este número no va a cambiar. Como podemos ver, de 3 a 5 hay 2 unidades, de 5 a 7, 2 unidades, de 7 a 9, 2 unidades, y de 9 a 11, 2 unidades. Entonces, esta distancia siempre es constante, siempre va a valer lo mismo. Sin embargo, la letra N va a ser variable. Esta sí va a cambiar dependiendo de la posición que estemos buscando. ¿Por qué va a cambiar? Pues porque N nos dice el número de la posición de cualquiera de estos términos. Y como ven, el número de la posición cambia. Esta es la posición 1, esta es la posición 2, esta es la posición 3, la posición 4, la posición 5. Por esa razón, N va a ir cambiando dependiendo de la posición que estemos buscando. Y por último, B también va a ser una constante. Es un valor que vamos a encontrar, pero que siempre va a ser el mismo. Entonces los voy a dejar trabajar para que den respuesta a la fórmula general y a la posición A20 de este ejercicio. Después lo hacemos entre todos, pero antes voy a querer que vean este video. Es importante que lo reproduzcan, dura menos de 3 minutos, pero nuestro primer proyecto para ir calificándolos tiene que ver con sucesiones y va a tener que ver directamente con lo que se diga en este video. Se los voy a dejar reproduciendo y al final voy a cortar el video y nos vemos más tarde. Son los que componen esta serie infinita. ¿Conoces los números de Fibonacci? Son los que componen esta serie infinita. Salen de ir sumando las dos últimas cifras e ir añadiendo el resultado de esa suma. Estos números aparecen en multitud de formas y fenómenos de la naturaleza. Los tallos de ciertas plantas, los pétalos de muchas flores, una estrella de mar, una galaxia de espiral. Tras la sucesión de Fibonacci todavía se esconde otro número.
Un valor que de bien antiguo los humanos asociaron a las proporciones más perfectas y armoniosas, y que para muchos idealiza la belleza de cuanto nos rodea. Tan sorprendente que incluso se llegó a asociar con los dioses. Un número que empieza con 1,61803 y al que se puede añadir infinitos decimales más. Es el número de oro, el número áureo, la proporción divina. Una cifra con muchos nombres, pero que los matemáticos conocen como phi. Phi es una proporción entre dos segmentos. Es el resultado de dividir dos distancias entre ellas. Muchas medidas de la naturaleza guardan una relación muy próxima a phi. Por ejemplo, si dividimos nuestra altura por la altura a la que se encuentra nuestro ombligo, obtendremos un número cercano a 1,6. Además, de phi también derivan otros patrones comunes en la naturaleza, como el ángulo áureo, que sabe de representar la proporción áurea en un círculo. De este modo, phi describe el orden de las hojas de una palmera, de las escamas de una piña, de las pipas en un girasol. Pero aunque phi es una de las razones matemáticas que abunden la naturaleza, no es la única. Nuestro mundo está cargado de geometría y de formas simétricas a todas las escalas, en todos los niveles de organización. Desde la más diminuta molécula hasta el más colosal cúmulo de galaxias. Formas que podemos explicar con el lenguaje matemático. Para muchos, el lenguaje de la belleza.